Hola a todos. Cuenta la historia que el gran teólogo católico y brasilero Leonardo Boff tuvo un encuentro ocasional con el líder espiritual del mundo tibetano, Dalai Lama, y era un evento sobre las religiones y la paz de los pueblos. En un break, Leonardo Boff se atreve a preguntarle al Dalai Lama lo siguiente: su santidad, ¿cuál considera usted que es la verdadera religión? Leonardo Boff estuvo muy atento a la respuesta, pues consideraba que el Dalai Lama le iba a responder lo más seguro que el mundo tibetano, el mundo budista, y más aún porque el budismo es mucho más antiguo que el cristianismo mismo. Dalai Lama se queda callado un momento y mirándolo a sus ojos y sonriendo le dice: la mejor religión es la que más te acerca a Dios y te ayuda a ser mejor. Ante esa respuesta que no esperaba, le pregunta nuevamente Leonardo Boff: y santidad, ¿qué es ser mejor? Y el Dalai Lama le contesta: ser más compasivo, ser más solidario, ser más amoroso, ser capaz de perdonar, ser capaz de ayudar. Ahí termina la historia. Muchas veces tú y yo nos hemos preguntado cuál es la verdadera religión, porque vemos, todas apuntan a decir nosotros somos la verdadera religión y el resto son los equivocados. Es más, muchas veces pensamos si estamos en la religión correcta. O más aún, si creemos que estamos en la religión correcta, nos sentimos con el derecho de señalar, juzgar, criticar y sancionar a los que consideramos que están errados. Esto nos tiene que llevar a pensar. Esta respuesta del Dalai Lama no es un sincretismo religioso, como lastimosamente mucha gente está haciendo, ¿no? Cojo un poquito de cada religión. Entonces creo en la reencarnación, pero creo también en la Virgen María, pero creo también en la nueva era y creo también en las chakras. No, eso se llama sincretismo religioso. Lo que el Dalai Lama nos está retando es: si lo que tú y yo decimos creer y en quién creer nos ayuda a ser mejores personas. Porque la gran mayoría pensamos que ser religioso es cumplir con ritos, cumplir con leyes, y mucha gente lo hace muy bien, cumpliendo con sus ritos, con sus deberes religiosos. Pero atención, si esta experiencia, como lo decía él, no nos acerca a la fuente real de la vida interior del ser humano, que es Dios, y que al beber de Dios nos asemejamos a Él, y al asemejarnos a Él lo mostramos en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y estoy hablando de la esencia de Dios, que es el amor. Como dice San Juan en su carta, Dios es amor. Esa es su esencia, antes que todo. De hecho, caemos en el grave error que si nosotros cumplimos con los mandamientos, si somos cristianos, o cumplimos con el Shabbat, si somos judíos, o si cumplimos con el Ramadán, si somos musulmanes, o si inclusive tenemos un sincretismo religioso y consideramos que así estamos satisfaciendo
la relación íntima con Dios no es suficiente. La verdadera religión, más que haya una verdadera religión, es que la verdadera experiencia religiosa, desde donde tú estés, tiene que dar como fruto que emerja de ti un corazón compasivo, un corazón capaz de amar incondicionalmente, un corazón capaz de servir a las personas, de tender la mano, de no juzgar, de comprender. Pero lastimosamente, las experiencias religiosas desenfocadas han llevado incluso a algo que encontré en este libro de La Cabaña, que se lo recomiendo. En algún momento hablaremos del libro. El autor rescata en este libro La Cabaña, Paul Young, rescata en su libro una frase de Blaise Pascal que dice así: los hombres nunca hacen el mal tan completa y animosamente cuando lo hacen por convicción religiosa. La gran mayoría de los males que ha vivido la humanidad ha sido en nombre de Dios, y no porque Dios lo ha permitido o le gusta, sino que hemos utilizado el nombre de Dios y la religión para imponer, para pisar, para condenar e inclusive en los peores extremos para matar, y sentimos que estamos bien. Es más, ¿cuántos conflictos debajo un mismo techo hay cuando entre los miembros de las familias hay distintos credos religiosos y hay conflictos imponiendo la religión sobre el otro? Y lastimosamente, la gente al ver esto consideran que no existe Dios o que las religiones no sirven, porque en vez de hacernos mejores seres humanos, nos da a mostrar lo malo de nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos constatar no tanto si estoy en una verdadera religión, sino si estoy haciendo una práctica religiosa sana? Es a través de los frutos, a través de las acciones. Si yo, a través de mi palabra, de mi acción, de mi presencia, dejo huellas de amor, de esperanza, de compasión, de fraternidad con las personas que me rodean, aún con aquellas que no son nada mío, puedo decir que estoy viviendo una relación divina o una experiencia religiosa sana. Porque, como decía otro antropólogo bíblico, decía, la verdadera experiencia religiosa nos hace mejores seres humanos. Y el ser mejores seres humanos nos lleva a vivir una verdadera experiencia religiosa. De hecho, la primera experiencia religiosa que todos los seres humanos tenemos es en la infancia, partiendo de la experiencia que tengamos de los papás en nuestras vidas, de nuestras mamás. Tal como nos atiendan y nos den el amor nuestros padres, así podremos comprender cómo es el amor de Dios en esos primeros años, y que no nos pase como una vez me comentó un amigo sacerdote, el padre Hernando Muñoz, sacerdote jesuita, un gran hombre, que contaba que una vez estaba dando una catequesis de primera comunión a unos niños en segundo grado y comentó: Dios es papá, es un papá. Y uno de los niños que estaba en el salón gritó: ¿otro como el mío? No, qué pereza. ¿Qué estás tú haciendo y diciendo para que los demás puedan ver a Dios en tu calidad humana?
¿O te estás conformando solamente con el cumplimiento de deberes religiosos, de actos religiosos, y con eso sentirte satisfecho y peor aún, sentirte, como me ha pasado a mí, voy a hablar en plural, sentirnos buenos, que somos los buenos, y ver a los demás como los malos y tener el derecho de señalar, juzgar, condenar, criticar y no sentir ni un peso que estamos haciendo las cosas inhumanamente? No podemos nosotros desligar que la esencia de Dios es el amor. Es el amor, y que los seres humanos solamente a través del amor podemos ser verdaderos seres humanos. Entonces, amigos y amigas, la pregunta de hoy: ¿tu experiencia religiosa es una experiencia inhumana que te hace sentir con el derecho de ser el perfecto y señalar al otro y endurecer tu corazón hasta el punto que puedas, como decía esta frase de Pascal, de atropellar a los otros, de señalar a los otros en nombre de la religión y pensar que lo estamos haciendo bien y que Dios se complace de eso? ¿O tu experiencia es de amar a las personas, de respetar a las personas, de moverte a la compasión del dolor ajeno y hacerlo tuyo, de ser comprensivo con el error del otro, de ser paciente con los defectos de los demás, de considerarte que eres sencillamente una partícula de ese amor, pero que necesitas beber más de ese amor para ser mejor ser humano para los demás? De tal manera que, como dice San Juan de la Cruz, que al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. O sea, que cuando nosotros nos llegue el final de nuestra vida física y estemos ante la esencia del amor, nos van a preguntar no tanto cuántas veces fui a misa, cuántos rosarios hice, no tanto cuántos cultos cristianos o de otras denominaciones religiosas viví, o cuántas veces le demoré a hacer lecturas a los libros religiosos. Nos van a preguntar es: ¿cómo viviste el amor que yo te di? ¿Si pudiste ser el ser humano que soñaba en ti? Planteémonos, la experiencia religiosa sana nos lleva a ser mejores personas, y de esa manera podemos atraer a los demás hacia una experiencia religiosa. En mi trabajo como docente me he dado cuenta, cuando he trabajado con los muchachos, con los adolescentes, no es que muchas veces no crean en Dios, como nos conformamos a decir, es que no creen en Dios. No. He descubierto que sí creen en Dios, pero están decepcionados de las experiencias inhumanas en nombre de Dios que han tenido en su familia, con otras personas, en los colegios. El primer lenguaje de experiencia realmente espiritual es el lenguaje del amor humano. Como decía Charles de Foucault, conocemos a Dios en primer lugar amando a los demás. Los invito a que reflexionemos y replanteemos si nuestra religión nos permite amar y dejarnos amar. Buena tarde, Dios los bendiga.